Bienvenidos a una sesión más del módulo de dirección de fotografía. Para el día de hoy vamos a tocar el tema de la postproducción audiovisual. ¿Qué es lo que hace un director de fotografía durante esta etapa de la realización? Y para ello, lo primero que haremos será recordar las fases de la producción audiovisual. Primero está la preproducción, producción, postproducción, marketing, distribución y ventas cinematográficas. En esta última de marketing y la distribución, ya el director de fotografía ya no hace parte del proyecto, pero sí que durante la postproducción audiovisual debemos estar. Pero antes de entrar ya en lo específico, debemos recordar algunas cosas. Por ejemplo, en la postproducción, el personaje principal, digamos, es el montador, quien es el encargado de ordenar los planos, dotándolos de un sentido, siguiendo las directrices del guión, siempre teniendo en cuenta el punto de vista del productor y del director. En algunos países y en algunas producciones, en algunos proyectos específicos, puede ser el productor quien tenga la voz final, quien dé el ok para que el producto pueda salir al aire, digamos, o pueda ser estrenado. En algunos otros países, por ejemplo en Europa, es muy común que el director sea quien supervise también esta labor de postproducción. Recordemos en todo caso que hay un director de postproducción dentro del proyecto audiovisual. En el cine es muy conocido el director de postproducción, entonces él trabajará de la mano con el director y puede ser que el mismo director de postproducción sea el montador o puede que no lo sea. Entonces, incluso puede ser que sea una persona o incluso una empresa quien realice estas funciones, dependiendo pues el proyecto audiovisual o el presupuesto, etcétera. Muy bien, digamos a grandes rasgos, ¿qué es lo que se hace durante la postproducción? A grandes rasgos, pues nada, primero, montar, ¿no? Concatenar los planos uno tras otros, de acuerdo a lo que el guión y lo que el director nos dice. Por otro lado, pues nada, se añaden los efectos especiales, se hacen las correcciones a las que haya lugar de acuerdo a esto. A continuación se añadirán los efectos especiales o de truco. El director de fotografía realizará el etalonaje. En las salas de sonorización se harán las mezclas de trabajo de todo lo que tenga que ver con el sonido, la música, etcétera. Y por último, se tendrá este montaje final que deberá ser aprobado por el director y o por el productor para que después pueda este montaje final ser enviado para hacer copias de cara a la distribución del producto audiovisual. Esto a grandes rasgos. Pero, ¿qué hace el director de fotografía en la postproducción? Sencillo, una vez está listo el corte final de la película, es decir, que el montaje ya está y que los efectos especiales ya han sido agregados a la película, ahí es cuando llega el director de fotografía al laboratorio, si estamos hablando de análogo, o al estudio, cuando es el caso digital, de etalonaje. Hay que aquí enfatizar una cosa, y es que es muy común en el medio que independientemente de que sea análogo o digital, le llamamos laboratorio, es muy común. Pero, pues, dependiendo quién, también puede utilizar el término de estudio de etalonaje digital. En el estudio de etalonaje digital es donde se realiza la corrección de color y de luz. Como decíamos antes, el director de fotografía puede estar acompañado por el productor o por el director. Pero sí o sí, en todo caso, él o ellos pues deben aprobar esto, ¿no? Ahora, ¿qué es el etalonaje? El etalonaje es el proceso mediante el cual se calibran e igualan los niveles y densidades cromáticas y lumínicas de la película plano a plano. Esto antes, digamos, en el análogo, hace muchos años, era un proceso mucho más, digamos, arcaico, se llevaba a cabo de otra manera, pero era, digamos, hacía lo mismo. Ahora lo que pasa es que tenemos programas informáticos especializados en este tema. Por ejemplo, hoy día es muy famoso el DaVinci Resolve. Ese es, digamos, el más.
Sin embargo, hay que decirlo que ahora con el avance tecnológico nosotros incluso podemos etalonar, y yo creo que ustedes ya lo han hecho, en sus programas de edición caseros, en Premiere, en Final Cut, se puede hacer ahí un etalonaje. Lo que pasa es que el DaVinci Resolve es un programa especializado, ¿no? Entonces digamos que da muchas más posibilidades, es mucho más el espectro sobre el cual yo puedo trabajar. Ahora, recordemos de nuevo, el etalonaje es aplicar, perdón. Vamos a empezar por la corrección de color. La corrección de color consiste en alterar cada clip del video para que el producto final tenga una misma coherencia estética. Es decir, que nosotros vamos a coger plano por plano, ¿vale? Lo vamos a trabajar de forma tal que tenga un raccord técnico, un raccord estético, que haya una continuidad, ¿vale? Entre un plano y el otro. Esto digamos que es la labor como más técnica. ¿Se acuerdan de ese 33% técnico? Pues aquí también está ese 33% técnico. Corrección de color, y obviamente en la corrección de color no es solamente para el color, sino que también se ven temas de luminosidad, de luz, de contraste, este tipo de cosas que podemos llegar a corregir durante esta etapa. También se puede hacer no solamente el color, también cosas respecto de la iluminación, y por ejemplo puedo cambiar los balances de blanco, la temperatura de color, puedo comprimir más los negros o desaturarlos, o puedo llevar algunas zonas de la imagen hacia ciertas tonalidades, etcétera. También puedo, por ejemplo, dependiendo obviamente la calidad de los archivos, pues también puedo hacer que los rojos sean más rojos o menos rojos, que los verdes sean más verdes o menos verdes, etcétera, ¿no? Esto también se puede hacer. Ahora, ¿se acuerdan de ese 33% artista? Pues aquí está. El etalonaje es aplicar la corrección de color con fines estéticos, convertir la corrección de color en un arte en sí mismo, enfatizar la narrativa de nuestro producto a través de la manipulación del color y la luminancia. Esto lo conocen a la perfección los directores de cine, que juegan con ello a la hora de crear la atmósfera que más les conviene en el film. Piensen ustedes en directores de cine, por ejemplo, como Francis Ford Coppola con la secuela, perdón, con la saga del Padrino. ¿Cierto? Sienten que hay una unidad, como en los colores, que hay una unidad en el trabajo con las bajas luces y con las altas luces. Pues esto se logra junto con el director de fotografía en el etalonaje. En esa época análogo, hoy en día sería etalonaje digital. Muy bien. Ahí en el precio ustedes se dan cuenta, perdón, me devuelvo, en el precio ustedes se dan cuenta, aquí abajo pongo unos links a los cuales ustedes también pueden acceder si quieren saber mucho más sobre el etalonaje desde la parte específica, digamos. Recuerden que acá estamos hablando desde el director de fotografía. Es decir, nosotros no somos los que vamos al laboratorio a girar las perillas, a darle los comandos al sistema. No. Esto lo hace el etalonador. Nosotros simplemente conversamos con él, trabajamos a su lado diciéndole, oye, mira, yo creo que ahí tenemos esas luces altas, están demasiado tirando al blanco, podríamos compensar un poquito. Y el etalonador es el que se pone y maneja los controles que debe manejar, y es el que lo hace, ¿no? Entonces ahí está esa parte. Muy bien, seguimos. Este es un vídeo que tenemos acá. Vamos a ver, que le damos clic. Perdón, no aparece, aquí va. Miren ustedes cómo tenemos el mismo fondo, la misma actriz, el mismo personaje, y dependiendo de lo que hagamos en postproducción junto con el etalonador, podemos hallar el look de nuestra película. Y aquí hay todo un universo de posibilidades también. Veamos, le bajo acá un poquito que estoy como gritando, ya está. Tenemos todo un universo de posibilidades.
Incluso ahora con el cine digital estas posibilidades se han acrecentado. Vean ustedes, vamos a dar aquí un poquito atrás, por acá. Vean ustedes este ejemplo. En el cine digital, gama alta, nosotros tenemos todo un universo. Es decir, yo puedo incluso rodar en set con un balance blanco de 3200 y llego a talonaje digital y digo, no, ahora quiero que más bien sea un balance blanco de 5600. Pues, ala, ahí lo puedo hacer. Ojo, a ver, esto no es decir, no es lo óptimo, ¿no? No significa que vayamos por la vida como locos a la topa tolondra, rodando, que en pospo confío. No. Lo que pasa es que puedo tener estas ayudas, pero por favor, que sean ayudas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro es que en la medida, que lo veremos un poquito más adelante, en la medida en que yo tenga una buena calidad de captura de imagen, pues también podré tener más opciones en la postproducción. Sigamos en el etalonaje, perdón. Sigamos viendo el vídeo. Vean ustedes cómo puedo mejorar algunas cosas, resaltar mucho más los tonos también, ¿vale? Controlar las pieles, vean ustedes, puedo controlar las pieles también, de acuerdo a lo que deseemos. Esta podría ser, por ejemplo, una imagen en archivo RAW. ¿Por qué sé que es en archivo RAW? Porque la imagen se ve como lechosa, como grisácea. Esto es una característica de los archivos RAW. Y ahora, se va para el ala, ahí lo tienen. Esto ya es sobre los archivos RAW, hecho el etalonaje digital, la corrección de color, el ajuste lumínico, cromático, etcétera. Como ven, una vez más les recuerdo, esto es toda una gama de posibilidades. Puedo ir a donde quiera, de acuerdo obviamente a mi guión, de acuerdo al producto audiovisual que esté realizando. Por ejemplo, en la publicidad, no sé ustedes, yo creo que ustedes lo han visto muchísimo, donde se puede, digamos, ser como más loco, si se cabe el término, con este tipo de cosas. Recuerden ustedes, por ejemplo, películas como Wes Anderson, ¿no? Que también el Gran Hotel Budapest, que tiene esta fotografía tan específica y tan linda, pues es un muy buen trabajo en el etalonaje digital, que es uno de los trabajos más desconocidos en la industria. Es decir, más o menos se sabe el director, del productor, production designer, director de fotografía, cualquier cosa que ello sea, pero el etalonador casi nunca se habla y también es una persona muy importante para nuestras producciones audiovisuales. Vean, este es un riff de Michael Solomon, que es colorista. Como no, colorista también es el término que se le aplica al etalonador. Recordemos algo del análogo. No es análogo en el proceso en el que el negativo rodado se ajusta en el color y densidad a un analizador de color, que es el color master, de forma que el positivo, recuerden, análogo tenemos un positivo, responda a las necesidades, gustos o criterios artísticos del director de fotografía. A partir del material negativo se ajustan los parámetros de rojo, verde y azul para marcar una densidad y un color adecuado. En esa época pasada, que no hace muchos años y aún se sigue haciendo, ¿qué es lo principal que uno maneja en el etalonaje, en la corrección de color? Pues estos parámetros. Parámetros de rojo, perdón. Volvemos, parámetros de rojo, verde y azul. Recuerden ustedes la teoría aditiva y sustractiva del color, pues ahora, aquí es importante que lo sepamos. Y manipulando estos tres parámetros, pues podemos lograr una densidad y color adecuados. En el etalonaje digital siguen habiendo estos tres parámetros que son los primordiales, los principales, los básicos. Sin embargo, sí que tengo muchas más posibilidades, como ya lo había dicho hace un rato. El etalonaje consiste además en igualar los diferentes planos, ojo, en igualar los diferentes planos que forman una película
para que no salten visualmente, que haya una continuidad visual, ya que nunca responden de manera uniforme aunque hayan sido rodados en condiciones similares. Yo puedo tener el mismo diafragma, puedo tener la misma óptica, pero hay cosas que digamos no puedo controlar. Por ejemplo, la ley inversa del cuadrado de las luces. Este tipo de cosas no puedo controlarlo y es aquí donde sí que puedo ayudar a matizarlo, digamos. La figura del etalonador es importante puesto que es el nexo de unión del director de fotografía con los procesos de laboratorio y es su persona de confianza para los trabajos que va realizando. ¿Quién decide dónde hacer el etalonaje o quién será el etalonador? Muchas veces pasa que es el mismo director de fotografía el que lo decide, con lo cual los directores de fotografía solemos trabajar casi siempre con uno o dos etalonadores. No significa que no trabajemos con otros. Significa que en la medida en que yo tenga más confianza, en la medida en que yo conozca más, en que nos conozcamos más con el etalonador, pues en esa medida el trabajo será mucho mejor. Necesitamos realizar un etalonaje para las copias en cine, ojo con esto, y otro distinto para las copias máster teledestinada en video, ya que el tratamiento del color tiene características muy distintas para un formato y otro. Si quieren averiguar más, aquí les dejo el link. Pero ¿qué significa esto? Significa que una cosa es una copia para el theatrical, ¿no? Para las salas de cine, y otra cosa es la copia para televisión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los rangos son distintos. Entonces, el director de fotografía y el etalonador y el productor y el director pues se preocupan mucho de que lo que vaya a ver la persona en el teatro se parezca muchísimo, tenga el mismo look, digamos, que lo que va a ver en su televisor en su casa. Es por esto que también ahí hay que tener cuidado, hay que supervisar las copias que van a salir. Y por último, les traigo unos tips, ¿vale? El primero, yo creo que, bueno, todos son importantes, pero el primero, no inicies tu corrección de color por el plano bonito. Inicia incluso por el plano, digamos, más regular, no encuentro un término ahora correcto, pero digamos que puedes hacerlo secuencialmente, es decir, iniciando por el primer plano de la peli hasta el último plano de la película, o puedes iniciar por donde quieras. No lo hagas por el plano bonito, porque ese es tu plano bonito, que está bien iluminado, que tienes un diafragma de puta madre, que te ha quedado súper bien compuesto, que tiene los colores súper bonitos. Pues hijo, no empieces por ahí. 2. Si estás interesado en la corrección de color, que todo director de fotografía debe estarlo, lo primero que debes tener en cuenta es que cuanta más calidad tenga el original, más flexibilidad tendrás a la hora de manipularlo. He aquí la diferencia de grabar o de rodar en una cámara de 4K o en una cámara de 2K. Si yo lo hago en 2K, digamos, tendré un universo dado de posibilidades para manipular después en postproducción. Pero si esto es de 4K, pues se triplica esa posibilidad, por un lado. Y por el otro es que, por ejemplo, esto no nos concierne como directores de fotografía, pero hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si va a llevar muchos efectos especiales nuestra película, pues es mejor hacerlo en una alta calidad de 4K o superior, 4,5, lo que pueda llegar, para que cuando hagas todas estas labores de postproducción, pues tu material, digamos, no se degrade tan fácilmente. También tiene que ver con la corrección de color, obviamente. 3. Se obtienen mejores resultados disminuyendo la luminosidad general durante la corrección que teniendo que aumentarla. ¿Qué significa esto en palabras claras? Significa que es mejor que nosotros, cuando estemos rodando, tengamos tal vez un diafragma por arriba, ¿sabes? Que un diafragma por abajo. Entonces, si yo tengo un diafragma arriba en el rodaje, en postproducción puedo disminuirla y se va a ir muy bien.
Pero si pasa al contrario, como que yo tengo que aumentar ese diafragma en postproducción, que se vea más luminoso, que tenga más luminosidad la escena de lo que la grabé, no es que vaya a quedar mal, solo que no es tan chévere, no está tan bien, digamos. 4. El proceso de corrección es dinámico y es especial contar con una buena corrección primaria antes de aplicar cualquier look o efecto. Entonces, ¿esto qué significa? Que es mejor primero hacer la corrección de color como tal, de qué es lo que quieres, y después sí empezar a trabajar el look o los efectos que tú quieres específicos para tu producción audiovisual. Primero haces la corrección general y después vas ya digamos con los extras, ¿no? Con este trabajo de peluquería para poder adornar mucho más nuestra película. Y por último, pero yo creo que es el más importante, haz pruebas. Haz pruebas de cámara, haz pruebas de flujo de trabajo. Si tú sabes que en la corrección de color vas a necesitar algún look específico, algún efecto específico, hombre, coges la cámara, vas y tiras unos planos donde hay un personaje que más o menos se parezcan a las condiciones de rodaje que vas a tener, después te lo llevas al laboratorio con tu etalonador y prueban, miran si de verdad funciona. ¿Para qué? Para que después, recuerda que siempre les he dicho, en la medida en que ustedes prevengan los problemas que pudieran llegar a tener, pues en esa medida no los tendrán, uno, y si los tienen, no van a quedar fuera de base, no los va a pillar pues sin saber qué hacer, sin poder tomar ninguna decisión. Hagan pruebas de cámara y de flujo de trabajo, hagan pruebas con su etalonador en la medida de lo posible. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, me alegra mucho saberlos al otro lado de la pantalla y nos veremos en una próxima oportunidad.